Bienvenidos esta noche a esta transmisión de Esperanza de Vida Enseña. Le damos la gloria a nuestro Dios por esta oportunidad, una vez más, que nos regala para estar aprendiendo, para estar capacitándonos a través del entrenamiento espiritual. Así que yo te invito que en esta noche puedas tener tu Biblia, tu cuaderno de apuntes y podamos darle inicio a este entrenamiento esta noche. Vamos a empezar con una oración y vamos a declarar que la presencia de Dios se va a manifestar a través de esta noche. Gracias, papá, porque en este día nos has ayudado, nos has guardado, has cuidado de nosotros en cada momento. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nuestro corazón esté receptivo, Señor, a tu palabra a través de lo que vamos a hacer. Declaramos que el Espíritu Santo vendrá a nuestro corazón y derramará de él hacia nosotros, Dios. Queremos tu sabiduría para poder capacitarnos, Dios, a través de tu palabra que ha sido inspirada por ti. Te damos pues la gloria, la exaltación y todo el honor a ti nada más. En Cristo Jesús, amén y amén. Así que esta noche vamos a darle la bienvenida a nuestra pastora para que ella pueda saludarles, pueda saber decirles a ustedes que esta noche será de gran bendición para sus vidas. Bienvenidos esta noche. Gracias por disponer de su valioso tiempo. Es un tiempo en que vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor para estar frente al campo de batalla. Por eso quédate allí estos minutos y no te desconectes del canal para que podamos juntos caminar y estar preparados, alertas contra las acechanzas del enemigo y podamos ser en Cristo más que vencedores. Y más que vencedores somos en Dios, porque hemos venido tratando unos temas de suprema importancia y empezamos con el ayuno, que recordemos es la abstinencia de ingerir alimentos en su totalidad. Así que te invitamos a que vayas a las anteriores transmisiones para que puedas desatrasarte si no lo has visto y puedas ir creciendo a través de lo que Dios quiere para nosotros. La anterior estuvimos dándole inicio a los 7 beneficios que son espirituales a través del ayuno, y te voy a recordar que el primer beneficio del cual hablamos anteriormente es que el ayuno rompe el espíritu de demora, y este espíritu de demora quiere venir a nosotros a interrumpir el propósito o detener las respuestas que Dios ya tiene a través de la oración para todos nosotros. Así que hoy estaremos dando inicio al segundo beneficio, porque creemos que estos beneficios serán de gran importancia cuando ayunamos y cuando oramos. Así que, pastora, esta noche, ¿cuál es el segundo beneficio del cual vamos a hablar para todos los hermanos? Como les había dicho que vamos a estar estudiando estos beneficios despacio, pero quiero que tengas en cuenta el tema de esta noche: cómo ayunar efectivamente. Si entendemos esta palabra, cómo ayunar efectivamente, nos vamos a apropiar de esos beneficios que traen grandes recompensas de parte de nuestro Dios. Voy a decirles que el segundo beneficio del ayuno es que removerá toda montaña que se levante en el camino. Van a haber momentos así de difíciles, pero el ayuno remueve las montañas que se levanten en contra de nosotros. Pastora, y ya que estamos hablando de este beneficio, que el ayuno removerá la montaña, ¿qué representa o qué significa la montaña para cada uno de nosotros? Es importante que tengamos en cuenta que una montaña viene a ser esos obstáculos que encontramos en nuestra vida. Hay obstáculos que son puestos por el enemigo y otros obstáculos que pueden ser por nuestras malas decisiones. Tenemos que pedirle a nuestro Señor
el discernimiento para poder entender las situaciones que cada uno estemos viviendo. Nosotros debemos de tomar la decisión de estar muy pendientes a través de la palabra de lo que estamos aprendiendo para poder avanzar, porque el enemigo no va a querer que podamos ver este programa de formación, de entrenamiento para los soldados del reino, para que no avances. Entonces puede ser uno de los obstáculos que se pueda oponer, y una de las cosas es que el enemigo también va a tratar de que nosotros nos dé pereza, nos distraigamos en otras cosas, y es una montaña grande para que el ayuno no tenga efectividad a nivel espiritual en cada hijo de Dios. Por eso es importante que debemos de tener en cuenta varias cosas. Remover. Si nosotros tenemos en cuenta que el ayuno remueve, derriba y nos podemos sobrepasar, vamos a ver cosas que no hemos visto. La palabra de Dios nos va a enseñar que si alguien, un hijo de Dios, un siervo de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios y desea en su corazón levantarse con poder, creyendo en el llamado que Dios les hizo para poder extender el reino de los cielos, se va a levantar una montaña gigante para impedir a ese siervo o a ese hijo de Dios que avance en el propósito por el cual Dios ha llamado a esa persona. Porque el enemigo no se queda quieto. El enemigo está continuamente tratando de derribar la obra de Dios. Pastora, y hablando de eso, es muy importante que tengamos en cuenta que esas montañas son propósitos, pero para nosotros, ¿cuál será ese propósito para nosotros los hijos de Dios? Que esa montaña se levante. No olvidemos estos propósitos que son demasiado importantes, que hay que tenerlos en cuenta. Esos propósitos es que el enemigo va a tratar de detener el avance del reino, y él se va a oponer de cualquier manera, aún colocándonos nosotros la incredulidad, colocándonos nosotros cansancio físico, para que nosotros no crezcamos en la palabra de Dios, que cuando vamos a leer la palabra de Dios también nos dé hasta sueño. Y otro de los propósitos que debemos de tener muy presente es que el enemigo va a detener el avance de los hijos de Dios, que no crezcan, y van a haber invitaciones de parte de la congregación para podernos capacitar más a nivel de la palabra y de muchas partes importantes donde vamos a crecer, y nos va a poner que no hay necesidad de capacitarnos, que no es necesario que nosotros estemos estudiando más la palabra, aprendiendo teología, aprendiendo tantas cosas que Dios nos enseña para poder adquirir sabiduría. Y ahí es cuando el enemigo se va a oponer a que ni tú y yo podamos avanzar. Ojo, iglesia, pueblo de Dios, amados de Dios, alerta, alerta, estemos atentos a esta palabra para no dejarnos vencer y menos debilitar por el enemigo. Y nos puede poner en nuestra mente como un dardo de que ya tenemos edad suficiente, que ya perdemos la memoria, que ya todo se nos olvida y que no vamos a captar nada de lo que aprendemos. Mentira del enemigo. Dios abre el entendimiento, Dios nos da la sabiduría, el entendimiento, y sí vas a aprender y sí vas a retener en el nombre de Cristo Jesús. Pero te digo, no creas todos los dardos de fuego que el enemigo puede mandar a tu mente y a tu corazón. Recházalo en el nombre de Jesús, porque es lo que el enemigo quiere: impedir el propósito por el cual somos llamados, y ese propósito es llegar a derribar esas montañas que el enemigo coloca en nuestro camino.
O sea que estamos viendo que el primer beneficio es que el espíritu de demora se ha quitado, y el segundo es que las montañas sean removidas para poder hacerlo, pero solamente a través del ayuno y a través de la oración. Así que es muy importante que nosotros como cristianos estemos alertas. Es tiempo de estar alertas para saber qué está pasando con nuestra vida. No dejemos que nuestra vida pase de largo. Hagamos que nuestra vida valga la pena en esta tierra, pero siempre buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios y creyéndole a Él. Quiero que vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios que escrita está. Dice su palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios que se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es muy importante servirle a Dios con humildad, guardarnos el corazón de la soberbia y de la vanagloria, que la gente nos pueda ver como esos siervos ungidos por Dios, que nos puedan ver como dioses. Dice la palabra de Dios que volvieron los 70 con mucho gozo al Señor Jesús. Y ellos le decían: Señor, es que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban tan felices porque ordenaban a Satanás que soltara una persona, y ellos estaban respaldados por el poder y la autoridad que Dios les había dado, y ellos inmediatamente decían: no, pero es que le ordenamos a Satanás y Satanás huye, sale de esas personas. Pero y decían: mira, es que aún en las revelaciones veíamos cómo Satanás caía del cielo como un rayo. Y dice: he aquí os doy potestad de hallar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Cuando uno se apropia de las promesas de protección, de lo que Dios va a hacer en los siervos, en los hijos de Dios que anhelan extender el reino de los cielos, se va a levantar una montaña. ¿Sabe por qué se levanta una montaña? Porque el siervo de Dios, el hijo de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, ha ganado una reputación en los cielos, es reconocido en los cielos, y así como es reconocido en el cielo, que Dios lo utiliza, que su gloria, el poder de Dios viene sobre ese siervo y lo respalda en las oraciones por un enfermo, y los enfermos son sanos, por un endemoniado y los endemoniados son libres. Qué gozo ver la mano de Dios moviéndose a través de personas que entran en la presencia de Dios, que ayunan y declaran que la protección de Dios está con ellos. Por eso hay que estar sirviendo con humildad y no olvidar que las montañas se van a levantar para detener las manifestaciones del Señor. ¿Cuáles manifestaciones pueden detenerse? Es a través de la palabra. Prestemos esa atención importante. Cuando se predica la palabra del Señor, muchas personas podemos estar escuchando la palabra de Dios y va a haber un momento que nosotros nos bloqueamos y empiezan a llegar pensamientos a nosotros, empiezan a llegar cosas. Estamos en el templo escuchando atentamente la palabra y quizás allí en el canal estás y te viene que no han lavado la camisa para el uniforme de sus hijos al día siguiente, que no has montado la comida, que ya van a venir, y empieza a sacarte con las distracciones, pero llegan a la mente cosas donde te bloquean
para no estar atentos a través de la palabra de Dios. Nos puede llevar a escribir, a anotar seguidamente, pero no prestarle atención debida a la palabra de Dios, que es panal de miel, porque la palabra de Dios trae cambios al hombre. Entonces el enemigo va a oponerse a que tú y yo ni le oigamos ni leamos la palabra del Señor. Y otra de las cosas que el enemigo, como una montaña, va a detener la manifestación de Dios es a través de las sanidades y los milagros. ¿Cómo la detiene? A través de colocarnos incredulidad, a través de la duda, y donde nosotros humanamente vamos a decir: ¿será que voy a ser sano? ¿Será que si oro por esa persona Dios sí la va a sanar? ¿Será que si oro por el endemoniado el enemigo va a salir de esa persona? Y empieza el enemigo a detener las sanidades, los milagros y también las liberaciones. Y ahí es donde nosotros nos vamos a distraer. Pero yo te voy a decir algo: el enemigo va a saber realmente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, que desean hacer la voluntad de Dios, que quieren obedecer a Dios. Así como somos reconocidos en el cielo, también somos reconocidos en el reino de las tinieblas. Y si allí tú eres reconocido, yo soy reconocido, y somos reconocidos por obedientes, por desear servirle a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, darle lo mejor a Dios para que Él pueda moverse, vamos a estar en las listas de los más buscados en las tropas del infierno. Vamos a aparecer en esas listas donde el enemigo va a mandar demonios para que levanten montañas para podernos destruir. Y si nosotros no detectamos esto, podemos caer fácilmente, podemos dejarnos llevar por los problemas, por las situaciones que se presenten, pero son las montañas que el enemigo ha puesto. Y hay algo que debemos de tener siempre presente: el enemigo va a buscar gente que tiene un corazón de servicio, que son siervos fieles y útiles, y va a estar constantemente buscando cómo debilitarlos, cómo desanimarlos y cómo llevarlos a que se vuelvan pasivos, porque se vuelven una amenaza para el reino de los cielos. Y yo quiero que vamos a ver un siervo de Dios muy activo que se encuentra en Hechos capítulo 19. Vamos a Hechos capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 15. Hechos 19, versículo del 11 al 15, dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Mire cómo somos de diferenciados. Los que tienen la unción, el poder, son guiados por el Espíritu Santo, y los que actúan con otros fines diferentes y se hacen pasar por cristianos. Aquí nos enseña la palabra de Dios cómo Pablo era utilizado por Dios, y Dios lo utilizaba a través de milagros, sanidades y liberaciones. Y era tanta la presencia de Dios que estaba en Pablo que muchos querían imitar a Pablo. Los mismos, dice la escritura, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus malos.
y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No podemos dejarnos engañar. También en este tiempo el enemigo está utilizando personas que se hacen pasar por ungidos, que dicen que están llenos de la presencia de Dios, pero hay maldad en su corazón. Y hay personas que han dañado el nombre del Señor, han pisoteado el nombre del Señor, porque se presentan como aquellos ministros utilizados por Dios y engañan a personas que ignoran las Sagradas Escrituras, y fuera de esto no son reconocidos en el reino de los cielos. Pero acá el mismo espíritu que estaba en un joven, dice la palabra de Dios en el versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Mire que Satanás sabe quién es Jesús, y Satanás sabe quiénes son los que le sirven a Jesús, quienes tienen una vida en santidad íntegra delante de Dios. Y antes les preguntó: ¿y ustedes quiénes son? Por eso nosotros no tenemos que tener una vida en santidad. En el versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No todas las personas tienen la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Y es importante que cuando haya una persona endemoniada, que muchas personas que están alrededor queriendo ver lo que está pasando, ojo iglesia, si tú no estás bien espiritualmente, si tú no estás andando conforme la palabra de Dios, retírate más bien, porque esos espíritus malos se pueden llegar a posesionar de la vida, de la mente de otra persona. A mí me tocó ver cómo en cierta oportunidad, orando por una persona que tenía una influencia demoníaca, y había alguien ahí muy débil, muy insensible, con unos pensamientos contrarios, ese espíritu entró a esa persona y la dominó, y tuvo un tiempo que le afectó su mente y le puso a esa persona esquizofrénica. Entonces, ojo iglesia, cuidémonos, y cuando pase esto, si no estás bien, prefiero que te retires y lo dejas a las personas que Dios ha puesto y que lo respalda, y más fácil que muchos de las congregaciones se puedan unir a orar aparte para que Dios respalde a los siervos que están extendiendo el reino de los cielos y que Dios está utilizando en las liberaciones. Por eso es muy importante que a través de esas partes, de esas montañas, el enemigo va a mandar un principado que va a impedir las bendiciones que puedan llegar a cada uno de nosotros. Te voy a decir cuáles bendiciones puede impedir el enemigo. Las bendiciones en nuestro hogar, en nuestra economía, en los ministerios, que no haya crecimiento en las congregaciones, aunque haya detención en las finanzas. Si usted nota que algo está pasando, que primero estaban muy bien económicamente y hubo un momento que ya todo se detuvo, hay un principado detrás de esto. Por eso entra a ayunar, porque el ayuno derriba toda montaña que se haya levantado. Quiero que vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 14 y 16. Mateo capítulo 17, versículo 14 y 16. Dice su palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mucha gente
también con necesidades va a buscar a un hijo de Dios que está en oración para que ore por la necesidad, porque en este tiempo las personas están necesitadas. Por eso necesitamos que los siervos, los hijos, los creyentes de Dios estemos firmes para ser instrumentos en las manos de Dios, para poder ayudar a aquellas personas a través de nuestro Señor, a ayudarles a estar fortalecidos, a orar por ellos y llevar a Dios sus necesidades. Aquí nos muestra la palabra de Dios cómo había un muchacho lunático, cómo el enemigo lo tenía esclavo de una manera que lo agredía físicamente, ese espíritu que dominaba la mente, la voluntad y las emociones de este joven. Me imagino a este padre angustiado, desesperado, viendo los discípulos que aún ellos se sentían seguros, ya estaban convencidos de que los demonios se sujetaban, que podían hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Llegó la duda, se levantó la montaña de la incredulidad, la falta de fe, y no se dieron cuenta que el enemigo les puso duda. Y por eso el padre va nuevamente donde Jesús y le dice: es que yo llevé mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por ello. Era que ya los discípulos estaban conformados y de pronto vieron que no era necesidad ya de ayunar, de orar, porque como tenían el poder y la autoridad, se conformaron. Hay una cosa importante: Dios da poder, Dios da autoridad, pero tampoco podemos dejar de orar constantemente y de ayunar para poder derribar esas montañas de incredulidad. Cuando el hombre queda sano, ese joven, los discípulos, me imagino avergonzados, a sola le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dice: por vuestra poca fe. Y les dijo: una cosa sí les digo, este género, los demonios no salen, los problemas grandes y gigantescos que no se ve salida, no va a salir sino con ayuno y oración. O sea que te invito, por grande que sea tu problema, si hay alguien que tiene una influencia demoníaca, es importante que nos unamos a ayunar y a orar, y el poder de Dios descenderá por su misericordia a través de los siervos y de la persona que lo necesita. Y eso es algo importante, saber y recordar todo el tiempo que Dios nos está llamando a más, nos está pidiendo más oración, nos está pidiendo más de su palabra, nos pide más de ayunar y de estar en vigilia con Él. ¿Por qué? Porque el enemigo está como un león rugiente, buscando a quien devorar, poniendo en nosotros esas montañas para interrumpir la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero pastora, el enemigo anda como un león, poniendo obstáculos, poniendo baches, poniendo problemas. Pero ¿cómo hacemos nosotros para vencer? ¿Y cómo hacemos que ese monte, como dice la palabra, sea removido para poder nosotros seguir en la batalla, seguir en el camino que Dios tiene para nosotros? La palabra de Dios nos lo dice. Aquí mismo en Mateo capítulo 17, versículo 20. Hay una respuesta para ti y para mí. Jesús dijo: por vuestra poca fe. Nosotros, para vencer y remover esa montaña, necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la convicción de lo que se espera. Es necesario creerle a Dios. Es necesario creer que el Señor es el mismo de ayer y de hoy, y lo que ha prometido, que Él lo va a cumplir. Pero tú y yo necesitamos fe. Para orar por un enfermo necesitamos fe. Para orar por el problema necesitamos fe. Para declarar la bendición a nuestro hogar, a la empresa, al negocio, a la congregación, a los ministerios, necesitamos tener fe y hacer oraciones poderosas a través de la fe. Oraciones llenas de poder, de convicción, que los cielos se abren, y ordenarle a la montaña. ¿Cuál montaña? Los problemas. Es importante que le hablemos a la montaña. Y quiero que vamos a Marcos capítulo 11. Ya vamos a finalizar. Marcos capítulo 11.
versículos 22 y 23. Dice Marcos 11, 22 y 23, escrito está su palabra. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús pide fe. Tened fe en Dios. Ahí donde venceremos y renovaremos esa montaña. Fe para creer que los enfermos van a ser sanos. Fe para creer que Dios abrirá puertas de empleo. Fe para creer que habrá un avivamiento espiritual para nuestras familias. Fe para creer que este año es el año de la restauración. Este es el año de la salvación para las familias. Fe para creer que la mano de Dios se mueve en estos tiempos. Esa es la montaña que tenemos que declarar en el nombre de Jesús. Hablarle a la enfermedad. Se va en el nombre de Jesús, porque la condición es que no dudaremos en nuestro corazón. Y las palabras tienen poder, porque la Biblia dice: y todo, si no dudares en tu corazón, si no creyeres que será hecho lo que dices, y lo que digas será hecho. El enemigo va a querer robarnos la convicción, la seguridad y el creer en el Señor. Pero te invito a que le hables a tu montaña. Ordénale al enemigo que suelte a tu hijo de la drogadicción. Y vas a orar cancelando, ordenando que todo espíritu de ansiedad que domina a tu hijo o a tu hija, de alcohol, de drogadicción, se sale de él en el nombre de Jesús o de ella. Ordena en el nombre de Jesús que la pobreza, dices así textualmente: la pobreza saldrá de mi casa, la dureza saldrá de mi casa, las divisiones saldrán de mi casa, la escasez saldrá de mi casa, la pobreza espiritual se va de mi casa, la indiferencia a la palabra sale de las vidas en el nombre de Jesús. Todo demonio que se haya levantado, principado que se haya levantado para detener la bendición, no tiene poder, porque ya el poder lo tenemos nosotros, que sabemos que el beneficio de ayunar y de orar es derribar esas montañas que se te han levantado. Créele al Señor, obedécele al Señor. Apropiate de esta palabra y verás cómo los milagros, las señales vendrán a nuestras vidas, y veremos cambios sorprendentes, respuestas impactantes de parte de Dios. Es gratificante saber que Dios nos instruye a través de su palabra para lograr esos beneficios que todos tenemos y que todos necesitamos. Así que recuerda, el primer beneficio es el derribar el espíritu de demora a través del ayuno. El segundo es que el ayuno removerá toda montaña que se levanta en nuestro camino. Así que llevamos dos beneficios para que pongamos en obra, pongamos en práctica para siempre, porque esto es de gran bendición para todos nosotros. Así que creemos que la montaña que representa el problema, que representa la dificultad, que representa aquellas diversidades que pasan, tiene que irse en el nombre de Jesús. Así que es con la fe, es creyendo en lo que Dios hace para nosotros. No se te olvide que el enemigo está buscando gente que esté al servicio de Dios, gente que sea fiel al Señor, que sea útil en las manos de Dios para poder derribarla, para poder ponerle esa distracción y sacarla de los caminos de Dios a través de estos momentos que viene ese espíritu a atacar la vida de las personas. Así que en Cristo todo lo podemos, pero es necesario practicar aquellas palabras que ya un día Dios nos entregó a través de su palabra. Y es tiempo de que sembremos. Ese es el tiempo de recibir, pero también es el tiempo de compartir. Comparte esta palabra a muchos amigos, familias y hermanos en la fe. Comparte este video para que muchos puedan crecer en el conocimiento
y se apropien de las herramientas y de los beneficios de esa arma poderosa de cómo ayunar efectivamente. Quiero que oremos esta noche, que podamos elevar a nuestro Señor una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te honramos y te bendecimos por esta palabra. Gracias porque nos das poder del cielo y autoridad para derribar las montañas, nos das la revelación para detectar las obras de las tinieblas. Y hoy cancelamos en el nombre de Jesús toda montaña de incredulidad, toda montaña de pasividad, toda montaña de pereza a leer la palabra, toda montaña de indiferencia que se ha levantado para que el pueblo de Dios no se congregue. Todo espíritu de temor, esas montañas se destruyen en el nombre de Cristo Jesús y las mandamos bajo los pies de Cristo, y Cristo los mandará esas montañas aún a los infiernos sin derecho a regresar. Rogamos por aquellos que están atados, por aquellas personas que aún no entienden tu palabra, que anhelan ser libres, que tú los vas a hacer libres. Y hoy declaro y profetizo en el nombre de Jesús que habrá un avivamiento, que habrá un despertar nuevo, que las cosas en Dios se verán y la mano poderosa de Dios estará con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Es de suprema importancia para que estés informado de todas las actividades que tenemos en esta congregación. Recuerda, estamos en Facebook, Instagram y YouTube para que puedas estar preparado como esos vencedores. Porque recuerda que el lema de Esperanza de Vida enseña estamos llamados para vencer y no ser vencidos. Muchas bendiciones. Que Dios los guarde y los levante cada día.